Gracias, pastor. Que Dios te bendiga. Que Dios bendiga a la iglesia donde Dios te ha plantado y que la paz del Espíritu Santo esté con cada uno de los que están hoy día en este programa. Y gracias también por las alabanzas de los hermanos que tanto bien nos han hecho. Bendigo el nombre del Señor. Yo quisiera compartir una palabra que hace tiempo que Dios me la dio. Y hoy Dios me la recordaba y bueno, quisiera compartirla con todos ustedes. Va a ser una palabra breve, sencilla, pero que sé que les va a hacer bien. Les va a hacer bien, porque la palabra de Dios siempre hace bien. Le he dado el título a este mensaje, las consecuencias del pecado. Amén. Creo que hoy necesitamos vivir en santidad más que nunca, procurar la santidad y la paz, lo que dice la Biblia, que sin ella nadie verá al Señor. Yo quisiera compartir esta palabra y hacerles bien. Ok, así mejor, Dios os bendiga. Precioso. Pues quisiera hablaros del libro de Joel, capítulo 1, verso 4. Y el profeta Joel es uno de los profetas menores que habla la palabra del Señor. Y era en un tiempo cuando el pueblo vivía de las cosechas. No era como hoy, que hay tanto negocio y tantas cosas para trabajar. En aquel tiempo el hombre tenía la agricultura y tenía también pues los animales, y de eso es lo que vivía el pueblo en aquel tiempo, sobre todo el pueblo de Israel. Y saben, hay una profecía del profeta Joel en el capítulo 1, verso 4, que a simple vista pues parece ser un poco complicada, pero realmente lo que Dios estaba hablando era muy profundo. Cuando Dios habla, no es porque se esté preocupando de la cosecha o de los cereales, sino que Dios se preocupa de su pueblo. Porque Él puede hacer que una flor nazca en un día y muera en otro y vuelva a nacer de nuevo. Él puede hacer crecer una calabacera en un día y hacerla que se desaparezca en otra. Pero nunca le falta el pan en la mesa al hombre de Dios y a la mujer de Dios. Dios se preocupa de que el hombre viva en santidad. O sea que la palabra del Señor, todo el fin de la palabra del Señor es que el hombre viva en la santidad. Es que sea un cristiano, una cristiana. Y quiero hablar de este pasaje, las consecuencias del pecado. El pecado tiene unas consecuencias muy grandes y aquí tuvo una manera, porque Dios habla siempre conforme a la cultura y al conocimiento de cada pueblo. Y aquí Dios les habló a este pueblo conforme a lo que ellos vivían, a lo que ellos tenían en sus alrededores, de lo que ellos estaban viviendo. Y les dice así, parece ser un juego de palabras, pero es una profecía lo que dice aquí. Dice, lo que dejó la oruga comió el saltón. Lo que dejó el saltón comió el revoltón. Y lo que del revoltón había quedado lo comió la langosta. Bendigo el nombre del Señor. Parece un texto, como he dicho, un poco complicado, un poquito, parece un juego de palabras. Pero Dios les estaba hablando al corazón, sabían ellos de lo que Dios estaba hablando en este momento. ¿Saben? Leemos el texto de nuevo, dice, lo que dejó la oruga comió el saltón, lo que dejó el saltón comió el revoltón, y lo de que el revoltón había quedado lo comió la langosta. Estaba hablando de tres tiempos que pueden pasar en cualquier cosecha, en cualquier campo. Bendigo el nombre del Señor. Y Dios les habla desde un principio, les dice, lo que dejó la oruga. La oruga es el principio del desastre de una cosecha. La oruga es la que trabaja en lo oculto, se mete dentro de una planta o se mete en la tierra y empieza a tocar las raíces y a estropear una planta de la cosecha. Es el principio del desastre
podemos decirlo, hermanos, que son los pecados ocultos que nadie ve, pero que están ahí y que no deja crecer esa planta. Por eso muchas veces solamente los expertos son capaces de ver donde hay una oruga. Solamente agricultores expertos son capaces de poder ver esa plaga de la oruga que está dentro de una planta, que no la deja crecer. ¿Saben? Y como he dicho, les está hablando de los pecados ocultos, de los pecados que nadie ve. Pecados que no se pueden disciplinar porque nadie los ve, sino que están ahí, nadie puede juzgarlos. Porque yo digo una frase, hermanos: pecado no perdonado es pecado no confesado. Perdonad, me está llamando el responsable, luego le llamo, creo que lo entienda. Está hablando, hermanos, de lo que íbamos hablando, de los pecados que nadie puede disciplinar, que nadie puede poner a la luz, porque son pecados ocultos, pecados que el hombre muchas veces escondemos, que parece ser que a simple vista no hacen daño, no están haciendo mal a nadie, pero que es el principio del desastre de una cosecha. ¿Saben? Creo que un cristiano que conoce a Dios y se empieza a dejar su vida espiritual, no es de la noche a la mañana, todo tiene un principio. Y esto es lo que le pasaba a aquel pueblo en el tiempo de Joel. Habían abandonado todo, de tal manera que Dios les tiene que decir: lo que dejó la oruga comió el saltón, lo que dejó el saltón comió el revoltón, y lo que del revoltón había quedado lo comió la langosta. Les estaba hablando de un principio, les estaba hablando que estaban haciendo mal las cosas, que se habían olvidado de la palabra del Señor, que estaban en sus quehaceres, que toda su vida era el campo, era la cosecha. Se habían olvidado que era Dios el que hace nacer la flor en el campo, el que trae el trigo. Bendigo el nombre del Señor. Y se olvidaban, hermanos, de Dios, pecando y viviendo a su manera. Pero saben, lo que más me llama la atención de esto es que dice que la oruga es el principio del desastre. Pero esa oruga, hermanos, si esa oruga no se aparta, no se quita, porque dice la palabra del Señor que el que oculta su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Creo que es el tiempo de vivir un real evangelio, vivir en la palabra de Dios de verdad. Y saben, cuando la oruga se deja, no se quita de la cosecha, el tiempo se vuelve esa oruga en un saltón. Yo sé que ustedes saben lo que es un saltón. Un saltón es un saltamonte pequeño. ¿Sabe? Que va saltando de un sitio a otro, de planta en planta. En el principio era la oruga y se comía una sola planta y podía matar una sola planta, pero se ha hecho un poco más grande, porque si el pecado no se confiesa, si el pecado uno no se arrepiente de él, un abismo llama a otro, dice la palabra del Señor. Por eso dice que en el principio era la oruga, pero la oruga se convirtió en el saltón, un saltamonte pequeño, que seguramente lo han visto en muchos campos, un saltamonte que salta de una hoja a otra hoja. Y saben, allá donde cae ese saltamonte pequeño, ese saltón, su intervención es corroe las hojas de las plantas, está estropeando la cosecha. Bendigo el nombre del Señor. Se llama saltón de esa manera justamente por su inconstancia, porque es inconstante, siempre anda saltando, andando de un lugar a otro. Hoy es un santo y mañana no hay quien le conozca. Bendigo el nombre del Señor. Pero saben, este a su vez
si no se quita esa oruga, ese saltón, termina por convertirse en el revoltón, que ya se llama. El revoltón sigue siendo un saltamonte, pero bastante más grande. Ese revoltón es más visible, es más grande. Parece ser que ya ha perdido, perdónenme, el testimonio, las formas, ya le da igual todo. Se vuelve más visible. Pero ¿saben algo, hermanos? Este revoltón tiene unas cualidades diferentes a la oruga y diferentes también al saltón. Este revoltón lo que hace, hermanos, es comerse la savia de la planta. Va comiendo de la savia, le va robando la vida. No sé si ustedes están aplicando esta palabra a lo que estoy diciendo, estoy hablando espiritualmente. Este revoltón, el más visible, más grande, se come la savia de la planta. ¿Y saben algo? Lo más importante de todos, lo que quiero decir en esta frase es que la planta queda erguida. La planta no se cae, pero por dentro está sin vida. Por dentro está sin savia. La planta por fuera queda todavía verde, está en pie, pero es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo. Por eso a veces, hermanos, hay personas que viven una vida o vivimos una vida desordenada delante de Dios. Vivimos una vida a nuestra manera, a nuestra forma. Y parece ser que no está pasando nada. Y parece que todo les va bien. Bendigo el nombre del Señor, como dice el libro de los Salmos, hablando de los hombres que prosperan en su vida, que cogen con los antojos de su corazón, lo hacen como quieren, viven a su manera. Dice la palabra del Señor, hasta que entrándose su santuario, dice, conocí el fin de ellos. Bendigo el nombre del Señor. Parece ser que no está pasando nada, están viviendo una vida tranquila. Alabado sea el nombre del Señor. Se confiesan cristianos, vienen a la iglesia. Se sienten hermanos los mejores de la iglesia. Nadie tiene que apuntarlos con el dedo. Pero la vida de Dios no está en un hombre, en una mujer que vive en pecado, aunque sea oculto. Porque el pecado no es contra el hombre, el pecado es contra Dios. ¿Saben? Pero es cuestión de tiempo. Cuando una planta ha sido devorada por el revoltón, se ha comido la savia, le ha quitado la vida, aunque esté de pie, es cuestión de tiempo que caiga. Cuando le pegue el sol de justicia y no tenga donde sujetarse, esa planta al final caerá. Por eso vemos muchas veces a personas que parece aparentemente que están bien, que son lo mejor de la iglesia, que no hay quien lo aguante, que hoy se les da mucho lugar, se les sienta en las primeras filas, como dice la palabra del Señor. Cuando vemos a alguien vestido con ropas delicadas, los sentamos en primera línea en las iglesias, porque son capaces de engañarnos a nosotros. Pero hay alguien que no se le puede engañar. Hay alguien que sabe mirar en el interior, en la savia, en el corazón. Bendigo el nombre del Señor. Y saben, hay aquí un proceso de oruga, saltón y revoltón. La verdad, hermanos, que hasta ahí el hombre puede meter mano y solucionar ese problema. Un buen consejo, una palabra, un momento donde un hombre de Dios traiga una palabra donde pueda restaurarlo. Es, hermanos, como fulmigar sobre la planta. Porque hay hombres, hermanos, que están llenos de Dios y con una palabra te pueden levantar. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso dice la Biblia que cuanto hoy es día de salvación. Está hablando que todavía está a tiempo, que todavía es el momento de restaurarte. Bendigo el nombre del Señor. Pero ¿saben algo? ¿Saben ustedes lo que dice la Biblia? Dice la Biblia que vendría la oruga, el saltón, el revoltón. Pero hay algo todavía peor que eso. Hermanos, es cuando llega la plaga de langosta. La plaga de langosta viene por millares de millares. Y eso es cuando el pecado ya está a una longitud tan grande, tan poderosa. Bendigo el nombre del Señor.
ya ha entrado en una dimensión que ahí el hombre se le escapa de las manos. Ahí solamente es una intervención divina. Bendigo el nombre del Señor. ¿Saben? Cuando llegan las plagas de langosta, esto que le estaba hablando el pueblo de Israel, el profeta Joel sabía lo que estaban hablando y sabía de lo que estaban diciendo. Estaba hablando, hermanos, que el tiempo les había deteriorado, que habían comenzado por pecados pequeñitos, que habían avanzado, que seguían avanzando, pero llegó un momento, hermanos, que había llegado al colmo. Bendigo el nombre del Señor, y que vendría la plaga de langostas. ¿Y saben algo? La plaga de langostas no tiene remedio humano. Nadie puede detener una plaga de langostas. Cuando la plaga de langostas viene sobre una cosecha, bendigo el nombre del Señor, déjenme decirles esto. Cuando el pecado ha entrado en una familia, en una casa, que han sido cristianos, que han sido hijos de Dios, pero que se han abandonado el pecado, ha entrado la rutina mala, hermanos. No estoy hablando de una rutina buena, estoy hablando de una rutina mala, que van al culto por ir, pero que llevan su vida oculta, una segunda vida. Bendigo el nombre del Señor. Cuando llega la plaga de langostas, no hay quien la detenga. Una plaga de langostas es imposible de detenerla. El saltón, la oruga, el revoltón, todavía tiene arreglo. Pero llega un momento, hermanos, que cuando la plaga de langostas ha llegado a la casa, el pecado ha llegado al colmo, ya le da igual 8 de 80, hacen de todo lo que les viene a la mano. Bendigo el nombre del Señor. Eso ya es muy peligroso. La plaga de langostas no tiene remedio. No hay quien la detenga. ¿Quién detiene una plaga de langostas? ¿Quién detiene, hermanos, cuando alguien está viviendo en un pecado profundo y se goza en el pecado? ¿Saben ustedes, hermanos? Una plaga de langostas no se puede detener con una simple fumigación. No, hace falta algo mucho más grande. ¿Saben ustedes? Se han visto plagas de langostas donde han tenido 16 kilómetros de largo por 8 de ancho. ¿Saben lo que eso es, hermanos? Entran en una ciudad y la dejan a oscuras, porque eso es lo primero que se nota es la falta de luz. Bendigo el nombre del Señor. Y esto lo hemos visto en personas que a lo mejor han sido pobres, gente humilde, pero hermanos, que estaba la luz de Dios en nosotros, que ha estado la luz de Dios, que somos como luminares en el mundo, pero que el pecado poco a poco ha ido escondiendo, ha ido apagando. Es lo primero que se nota, es la falta de luz, la oscuridad que viene, porque el pecado, hermanos, ennegrece. Bendigo el nombre del Señor. ¿Saben ustedes? La plaga de langostas, el pecado, no va a venir por la gente que está en pecado. Siempre va a buscar a gente que vive en santidad, que ama la santidad de Dios. ¿Saben ustedes cuál es la comida preferida de la langosta? Escúchenlo bien. La comida preferida de la langosta es el trigo, donde se hace el pan, la vid para hacer el vino y el olivo para hacer el aceite. Es decir, que quien tiene estos 3 condimentos, tiene trigo, tiene vid y tiene aceite, corre mucho. Perdón, otra llamada. Satanás va a ir a buscarlo. No hay manera, hermanos, de pararlo. Siempre va a venir donde la persona que realmente tiene de Dios. Satanás no va a buscar al que ya tiene, va a ir buscando a aquellos que viven en la santidad. No existe manera de parar una plaga de langostas. Es imposible, hermanos. Cuando ya el pecado ha llegado a esa altura, es imposible pararla. Pero quiero decirles algo. Dios tiene siempre una puerta abierta. Dios no nos deja sin puerta para salir y escapar de ello. Existe una manera, hermanos, solamente una manera de que la plaga de langosta se detenga. Y hoy quiero decírsela. Quiero que usted se la apunte. Solo hay una manera. Cuando los agricultores veían venir una plaga de langosta sobre su cosecha, decían: nada, se ha acabado aquí todo.
Se van a comer los árboles, todo el verde, el trigo, los olivos, las vides, van a acabar con todo, lo van a destruir todo. Pero hermanos, allí podía ocurrir un milagro. ¿Qué milagro es este? ¿Quién puede parar una plaga de langostas? Os lo voy a decir, solo hay una solución, y es que llueva. Que llueva. Si llueve, la langosta se detiene. Si llueve, la langosta se le mojan las alas, se cae al suelo, y ahí es donde se le puede pisar. Cuando viene la lluvia de Dios, cuando la lluvia de Dios está sobre una casa, puede ser restaurada, puede ser levantada. Por mucho pecado que haya en una casa, no hay pecado que Dios no pueda perdonar. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Bendigo el nombre del Señor. Por eso pida lluvia para su casa. Y estoy hablando de la lluvia espiritual. Pida lluvia para su ministerio. Pida lluvia para sus hijos. Lluvia para su iglesia. Pida lluvia para su pueblo, para su ciudad. La lluvia de Dios. Bendigo el nombre del Señor. Dice Deuteronomio capítulo 11, verso 11, dice: yo os daré la lluvia, gloria a Dios, os daré la lluvia temprana y la lluvia tardía. Bendigo el nombre del Señor. Quiere decirse que para Dios, aleluya, siempre hay una llegada a tiempo. Y dice el libro de Joel capítulo 2, verso 25, este texto me llena de gozo. Dice: y yo restituiré los años que se comió la oruga, el saltón y el revoltón. Bendigo el nombre del Señor. Cuando la lluvia de Dios viene y hace marcharse a la langosta, dice: yo restituiré los años que se comió. No está hablando de los días, porque a veces son años, hermanos. Restituiré los años que se comió la oruga, el saltón y el revoltón. Y termina diciendo: y tú recogerás tu trigo, tu vino y tu aceite. Que está hablando, hermanos, ni nada más ni nada menos que el pan, que es la palabra, el vino, que es la sangre de Cristo, y el aceite, que es la unción del Espíritu Santo. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso quiero decirte que hay una esperanza, y es que el agua de Dios vuelva a tocarte. Y quiero terminar con un texto del santo Job que dice: aunque el árbol fuese cortado, aún queda de él esperanza, porque a tocar el agua reverdecerá. Bendigo el nombre del Señor. Quiero dejarte con estas palabras y esperar que hayas entendido. Es un mensaje corto, pero creo que sea efectivo para el corazón. Bendigo el nombre del Señor. Él viene a restituir los años que se comió la oruga, el saltón y el revoltón y la langosta. Y que este es el tiempo de recoger el trigo, del vino, del aceite. Bendigo el nombre del Señor, que a lo mejor hemos estado apartados por un tiempo, hemos estado fríos, hemos estado de esa manera, pero como dijo el santo Job, aunque el árbol fuese cortado, la raíz todavía tiene esperanza, porque a tocar el agua reverdecerá. Dios tiene poder para levantarnos. Dios tiene poder para restituirnos. Bendigo el nombre del Señor. Con estas palabras quiero dejarle, iglesia del Señor. Voy a hacer una oración por ustedes para bendecirles y ya les paso al pastor con ustedes. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos la gloria, la honra y la alabanza. Y te ruego, Dios mío, que tu palabra haya llegado a los corazones. Si alguna persona, Señor, hemos estado jugando al Evangelio, hemos vivido de alguna manera, Señor, sin entrar en tus atrios de santidad, te ruego que tú nos ayudes. Empieza por mí el primero, Señor. Te ruego que quites de mí todo lo que no te agrada. Que tu Espíritu Santo, Señor, empiece a levantar nuestro ánimo, nuestra fuerza. Señor, echa fuera la oruga, el saltón y el revoltón. Te lo rogamos, mándanos la lluvia temprana y también la lluvia tardía. Gracias por esta iglesia. Gracias por los obreros, ancianos, por los coros que han cantado invitados. Y te ruego por el pastor en especial, que tú le sigas bendiciendo, dándole gloria y honor. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Un beso y un abrazo y que Dios le bendiga a todos.